clase vamos a ver el método del operador anulador. Este método nos va a ayudar a encontrar a la forma de la función psi de x, que es nuestra solución particular de la ecuación no homogénea. Una vez que encontremos a la forma de la función psi de x, lo que debemos hacer es continuar con el método de coeficientes indeterminados precisamente para encontrar a los coeficientes que van a aparecer en esa forma que se va a proponer mediante este método. Entonces, antes de ver cuál es el método, vamos a empezar con algunos conceptos que se necesitan para formular el método. Para ello vamos a considerar a la ecuación diferencial de orden n, que está dada de la siguiente forma. Acuérdense que se trata de una ecuación con coeficientes constantes, es decir, a sub 0, a sub 1 y todos los demás hasta a sub n son números reales, donde a sub n no es 0. Y además aparece la función g de x, es decir, se trata de una ecuación no homogénea. Entonces, nosotros ya sabemos resolver el caso en que g de x vale 0. Lo que vamos a ver hoy es qué hacer cuando g de x no es 0, pero además tiene una forma especial como una exponencial, una función senoidal, cosenoidal, polinomio o productos y sumas finitos entre ellos. Bueno, entonces, dada la ecuación diferencial de orden n, a esta ecuación diferencial la podemos ver de otra forma usando un operador. Vamos a ver que esta ecuación diferencial, vean que se puede escribir como L de y igual a g de x, donde L, ¿quién es? L va a denotar al operador diferencial, que va a hacer lo que aparece de este lado izquierdo de la ecuación diferencial. L va a ser entonces a sub n por la derivada enésima, ¿verdad? Esta d a la n denota derivada enésima, más a sub n menos 1 por la derivada n menos unésima, que es esta, más y así todos los demás hasta a sub 1 por la derivada más a sub 0. Todo esto es el operador L. Aquí, por ejemplo, es el operador L aplicado a y. O sea, cuando esto se le aplica a la función y, entonces da lugar a esta parte izquierda de esta ecuación diferencial. Por ejemplo, si L lo aplicáramos a una función h de t, por ejemplo, entonces L de h sería igual a sub n por la derivada enésima de h con respecto de t, más a sub n menos 1 por la derivada n menos unésima de h con respecto de t. Y así hasta a sub 1 por la derivada de h con respecto de t, más a sub 0 por h. Eso sería, así trabaja el operador L. ¿Qué es lo que hace? Toma una función, se le aplica este operador L y como resultado nos va a dar una función. ¿Está bien? Este es L. Y es el operador diferencial que se asocia a esta ecuación diferencial de orden n. Entonces vamos a recordar, un operador se dice que es lineal, en este caso L es lineal, si ocurre que L de alfa y1 más beta y2 es igual a alfa por L de y1 más beta por L de y2, donde alfa y beta son números reales y y1 y y2 son funciones que están en el dominio del operador. Es decir, esta y1 y y2 tienen que ser derivables, tantas como lo necesite el operador L. O sea que aquí está y1, si esta L es este operador, entonces la y1 y la y2 deben ser funciones derivables hasta el orden n. ¿Bien? Al menos en algún intervalo i. Entonces, este operador L, escrito así, resulta ser un operador lineal.
¿Por qué? ¿Cómo es que sabemos que L sería un operador lineal? Bueno, pues una forma de verlo es aplicar la definición y ver que L de esta suma nos va a dar esto que está aquí. Y eso va a ser cierto porque en alguna parte va a aparecer, en varias partes más bien dicho, va a aparecer la derivada. ¿Ya? La derivada. Aquí aparece la derivada, luego así sigue apareciendo. Aquí, por ejemplo, aparece la derivada aplicada n-1 veces. Aquí aparece la derivada aplicada n veces, es decir, aplicas la derivada, luego vuelves a derivar, luego vuelves a derivar, luego vuelves a derivar, y así hasta n veces. Pero entonces, ¿cómo es que se hereda la propiedad de ser lineal? Eso se hereda precisamente porque d, o sea, la derivada, es un operador lineal. Es decir, la derivada de la suma es la suma de las derivadas y además saca escalares. O sea, esta propiedad que está aquí se va a aplicar de manera general y nos va a resultar que esta igualdad se cumple para cuando L es este operador. Entonces, L es un operador lineal porque la derivada es un operador lineal. Pero entonces, hasta aquí ya vimos que, dada una ecuación diferencial, podemos asociarle un operador diferencial lineal L que se va a escribir de esta forma. Por ejemplo, si tenemos la ecuación diferencial y' más 4y' menos 2y' más 8y igual a 3x al cubo, en esta ecuación diferencial el operador L correspondiente sería el que se le está aplicando aquí a la función y, que en este caso sería, vean que aquí se está derivando 3 veces, o sea, aparecería d al cubo, más 4d al cuadrado, menos 2d, más 8, aquí ya no aparece d porque aquí nos está derivando, más 8, y esa sería el operador, d al cubo, más 4d cuadrada, menos 2d, más 8. Este es el operador L correspondiente a esta ecuación diferencial, de orden 3. Bueno, ahora resulta que estos operadores diferenciales con coeficientes constantes se pueden factorizar. Es decir, vamos a ver factorización de operadores de este tipo. Un operador diferencial se puede factorizar siempre que su polinomio característico asociado sea factorizable. Es decir, nosotros tenemos el operador diferencial L, que está dado de esta forma. Entonces, su polinomio característico asociado, ¿quién es? Pues el polinomio característico asociado resulta de buscar a la solución como la exponencial de m por x. Eso nos llevó a encontrar un polinomio característico que se asocia a la ecuación diferencial. Ese fue a sub n, m a la n, más a sub n menos 1, m a la n menos 1, y así hasta a sub 1m más a sub 0 igual a 0. Este es el polinomio característico asociado a la ecuación diferencial, en este caso al operador diferencial. De manera que, si conocemos una raíz de este polinomio característico, digamos una raíz m1, entonces esto nos va a llevar a que este polinomio se pueda factorizar y por lo tanto este operador diferencial se pueda factorizar. Esa factorización va a ser m menos m1 por un polinomio de grado n-1, que equivaldría a tener d menos m1, la raíz del polinomio, por p de d, donde p de d es un operador diferencial lineal de orden n-1. ¿Está bien? Por ejemplo, si L fuera d cuadrada más 5d más 6, donde d es el operador diferencial, entonces se puede factorizar ¿cómo? Pues dependiendo cómo se factorice su polinomio característico.
que en este caso sería m cuadrada más 5m más 6. Y eso se puede factorizar como d más 2 por d más 3, ¿verdad? De esta forma. Entonces, L, el operador L, se factoriza como d menos una raíz, que en este caso va a ser menos 2, por un polinomio de un grado menor que este que estaba aquí, que es, si este era de grado 2, este debe ser de grado 1. ¿Está bien? Fíjense algo más, que esto se puede escribir como d más 3 por d más 2. ¿Está bien? Es decir, en el caso que tengamos operadores diferenciales con coeficientes constantes, ocurre que estos operadores conmutan. Eso en general no es cierto. Ustedes sabrán de los cursos de cálculo o de matemáticas básicas que cuando tienen una composición de funciones, la composición de funciones en general no es conmutativa. Bueno, pues eso también se cumple para los operadores. Pero en particular cuando tenemos operadores como este, que es un operador diferencial con coeficientes constantes, este operador siempre se puede factorizar y además su factorización es conmutativa. Es decir, esta factorización en el fondo es una composición de operadores. Aquí primero se aplica d más 3 y luego d más 2, pero si es conmutativa, entonces primero entraría a aplicarse d más 2 y después d más 3. Bueno, entonces hasta aquí lo que hemos visto en estas dos primeras láminas es que dada una ecuación diferencial, ella siempre se le puede asociar a un operador diferencial L, de esta forma, que además ese operador L se puede factorizar a partir de las raíces de su polinomio característico asociado. Entonces eso nos va a ayudar para proponer o para decir quién es el método o cuál es el método del operador anulador. Ahora vamos a ver qué es el operador anulador. Bueno, pues L, que es un operador diferencial lineal con coeficientes constantes. Si esta L es ese operador y f es una función suficientemente derivable, de manera que le podamos aplicar el operador L, si ocurre que L de f nos da 0, entonces ese operador L es llamado operador anulador. Se dice que L anula a f. ¿Está bien? Es decir, se dice que el operador L es un operador anulador. L anula a f. ¿Qué es lo que hay que pedirle a la f? Pues que sea lo suficientemente derivable para que L se le pueda aplicar. Fíjense, si L fuera un operador que tiene la derivada quinta y f no fuera derivable al menos 5 veces, entonces esto ni siquiera se pudiera aplicar. Por eso debemos pedir que f debe ser una función derivable al menos para que se le pueda aplicar L. Bueno, entonces, vamos a ver unos ejemplos de quiénes serían operadores anuladores para las funciones f dadas. Si f de x es igual a una constante, entonces, ¿quién sería el operador L que lo anule? Fíjense que L debe ser un operador que tenga la derivada, es decir, si L es igual a D, donde D es la derivada, entonces cuando apliquemos este operador a f, nos va a dar 0. ¿Por qué? Porque la derivada de la función f, que en este caso la derivada de la función f sería la derivada de una constante, nos tendría que dar 0. Y efectivamente, la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, ese operador L igual a la derivada anula a la función constante C. Ahora, si cambiamos la función, por ejemplo, la función que valga x cuadrada. Si f es x cuadrada, entonces un operador L que lo anule sería
d al cubo. ¿Por qué? Basta con aplicar este operador a x cuadrada y quedaría derivarla una vez, y luego otra vez, y luego otra vez. Así hasta 3 veces. Entonces sería, la primera derivada sería 2x. La segunda derivada sería 2. Y la tercera derivada sería 0. Es decir, cuando ya le aplicamos la tercera derivada, nos va a dar que L de x cuadrada es 0. Es decir, este operador anula a x cuadrada. Fíjense que no es el único operador que anule a x cuadrada. Por ejemplo, si nosotros damos L igual a de cuarta, o de quinta, o de sexta, o de octava, también lo va a anular, porque pues sería derivar al cero, que siempre va a dar 0. ¿Está bien? Entonces, ese operador d al cubo anula a x cuadrada. ¿Quién anularía a la exponencial de 2x? Si f es e a la 2x, entonces un operador L que lo anula sería d menos 2, donde d, acuérdense que es la derivada. Pues le aplicamos este operador a esta función. ¿Y qué nos quedaría? Derivada de esta función, ¿ya? Derivada de esa función, menos 2 veces la función. Pero la derivada de la exponencial de 2x es igual a 2e a la 2x. Menos 2e a la 2x, eso nos da 0. Es decir, este operador efectivamente anula a esta función. Bueno, vamos a ver que si f de x es x cuadrada por la exponencial de 2x, entonces un operador L que lo anularía sería d menos 2 al cubo. Es decir, es aplicar d menos 2 3 veces a la función que nos pongan, en este caso que es esta. Es d menos 2 aplicada a esta. Y luego lo que nos dé como resultado es otra vez aplicarle d menos 2. Y lo que nos dé como resultado es aplicarle otra vez d menos 2. Y cuando hagamos eso, nos tiene que dar 0. Entonces pueden pausar el video aquí y hacer este ejercicio. Tomen a f de x como esta función y vean que este operador efectivamente anula a la función f. Bueno, vamos a ver cómo se anula la función f mediante este operador. Tenemos que debemos aplicar d menos 2 al cubo a esta función. ¿Ya? Es este operador aplicado a esta función. Y esto es igual a d menos 2 al cuadrado, ¿ya? Por d menos 2, o compuesto con d menos 2, aplicado a x cuadrada por e a la 2x. Es decir, quedaría d menos 2 al cuadrado, compuesto con d menos 2, y d menos 2 aplicado a esta función que está aquí. Entonces quedaría d menos 2 al cuadrado por d menos 2 al cuadrado por, aquí sería la derivada de esta función. Y la derivada de esta función, menos 2 por esta función, menos 2 por esta función. Eso sería igual a d menos 2 al cuadrado por, la derivada de esta función es la derivada de un producto. Sería x cuadrada por e a la 2x por 2. Es decir, 2x cuadrada por e a la 2x. Más la derivada de esta que sería 2x e a la 2x. Es esta función. Menos 2x cuadrada e a la 2x. Ahora podemos hacer las cuentas y aquí vemos que este término se va a anular con este otro. ¿Ah? Ese término se anula con este otro. Y entonces nada más nos queda este término de aquí. Lo que sigue pues es aplicar otra vez d menos 2 a este que está aquí y después a lo que resulte le aplicaremos d menos 2.
¿Está bien? Aquí debemos estar conscientes de que este D-2 es un operador que se está aplicando a esta función que aparezca aquí. Entonces sería D-2 que se va a aplicar después a lo que resulte de aquí. Sería D-2 aplicado a esta función y eso es D-2, el mismo que aparece aquí, aplicado a la derivada de 2x a la 2x menos 2 por esta función. Aquí nos va a dar la derivada de esta función menos 2 por 2, 4, e a la 2x por x. Y eso sería igual a ¿qué? Pues aplicamos aquí la derivada de este producto y nos daría D-2 aplicado a 2x e a la 2x por 2, o sea, 4x e a la 2x, más 2e a la 2x, ¿verdad? Porque sería la derivada. Entonces quedaría D-2 aplicado a 2e a la 2x más 4x e a la 2x menos 4x e a la 2x, que es este mismo. Pero aquí otra vez se van a anular este término con este otro. Y nos quedaría que D-2 lo debemos aplicar a este factor. Así que tendríamos que D aplicado a esta función menos 2 por esta función. Pero la derivada de esta función nos va a dar 4e a la 2x menos 4e a la 2x, eso es igual a 0. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que L, que es D-2 al cubo, es un operador que anula a la función x cuadrada e a la 2x. ¿Está bien? Y así podemos hacer más ejercicios. Bueno, de manera general, tenemos un resultado que nos dice que el operador diferencial d menos alfa a la n, para n mayor o igual que 1, anula a las siguientes funciones. Esta es la forma general. De manera que cuando n vale 1, por ejemplo, tendríamos x a la 0 por e a la alfa x. Es decir, todas las funciones que sean de la forma e a la alfa x, como esta, siempre se anulan con el operador d menos alfa. ¿Está bien? ¿Qué pasaría si n vale 2? Si n fuera 2, por ejemplo, tendríamos aquí x a la 1, que es x e a la alfa x. O sea, cuando tenemos una función de esta forma, el operador que anularía a este tipo de funciones es d menos alfa al cuadrado. ¿Sí? Si n fuera 3, entonces tendríamos aquí x al cuadrado e a la alfa x. A este tipo de funciones, el operador que las anula sería d menos alfa al cubo, que es el ejercicio que acabamos de hacer hace un ratito. Bueno, y así, de manera general, resulta que d menos alfa a la n siempre anula a las funciones x a la n menos 1 por e a la alfa x para n mayor o igual que 1. Otra observación es que el operador diferencial d cuadrada menos 2 alfa d más alfa cuadrada más beta cuadrada, todo eso a la n, para n mayor o igual que 1, este operador diferencial anula cada una de estas funciones. ¿Está bien? Es la importancia de tener este tipo de funciones, porque resulta que aquí ya aparecen funciones que son, por ejemplo, polinomios,
con exponenciales y con trigonométricas. ¿Sí? Que es la forma en que puede tener la función g de x. Entonces, decimos, este es el operador diferencial que va a anular a estas funciones. Por ejemplo, si n fuera igual a 1. Si n fuera 1, aquí tendríamos que este operador, todo, va a anular a quién. Venimos aquí y sustituimos n igual a 1. Entonces tendríamos x a la 0, y nos quedarían estas dos funciones. Estas primeras, sea la alfa x, coseno de beta x, y a la alfa x, seno de beta x. A estas dos funciones las anula el operador diferencial, este que está aquí, para cuando n vale 1. ¿Sí? Y así le vamos dando valores a n y vamos obteniendo cuáles son los operadores diferenciales que anulan a cuáles funciones. Fíjense que aquí hay un caso especial, que es el caso en que alfa es igual a 0. ¿A qué se reducen estas funciones y este operador cuando alfa es 0? Si alfa es 0, entonces aquí este término no aparece, este no aparece, y quedaría d cuadrada, ¿verdad?, más beta cuadrada, todo eso a la n, donde n es un número mayor o igual que 1. Y como no aparece alfa, porque es 0, entonces aquí esto sería exponencial de 0, que es 1. O sea, no aparecerían las exponenciales porque serían 1. Es decir, cuando alfa es igual a 0, nos está diciendo quién va a ser el operador para cuando tenemos polinomios con funciones trigonométricas sin que aparezca el exponencial. Bueno, hasta aquí hemos visto las formas generales de cómo son los operadores que anulan a algunas funciones. Por ejemplo, vamos a ver el operador diferencial que anula a esta función. ¿Quién sería? Pues aquí podríamos ubicar a las formas que tienen de acuerdo a este resultado. Por ejemplo, aquí aparece la exponencial de menos x en los dos. Eso quiere decir que alfa vale menos 1. Alfa vale menos 1. Beta, ¿cuánto vale? Beta es el argumento de la función seno o la función coseno. Aquí está la función coseno, aquí está la función seno. El argumento es beta x, en este caso beta vale 2. ¿Y n? ¿Cuánto vale n? Vean que aquí aparece solamente la exponencial con el seno o la exponencial con el coseno. Eso quiere decir que no aparece la función o la variable x. Por eso n debe ser 1, para que todo esto sea x a la 0 y no aparezcan. N debe ser 1. Por lo tanto, el operador diferencial que anula a esta función, ¿quién es? Pues venimos acá y sustituimos esos valores. Sería d cuadrada más 2d, porque alfa vale menos 1, más, aquí quedaría 1 más 4, que sería 5. Todo eso a la 1. Es decir, el operador sería d cuadrada más 2d más 5. Este operador anula a estas funciones. Si pudiéramos hacer el ejercicio de calcular efectivamente que eso ocurre. Se van a dar cuenta que así es. Bueno, el operador anulador entonces sirve para obtener una propuesta de cómo debe ser la función psi de x sin necesidad de revisar la independencia lineal. Ahora sí vamos a ver en qué consiste ese método. El método consiste en aplicar dos operadores diferenciales consecutivos, o sea, es una composición de dos operadores que se van a aplicar a la ecuación diferencial no homogénea. Vean que ya va directamente a resolver la ecuación no homogénea. Para resolver posteriormente la ecuación característica de la ecuación homogénea resultante, o sea que cuando nosotros apliquemos esos dos operadores a la ecuación no homogénea, después lo que vamos a hacer es resolver
el polinomio característico que se asocia a esa ecuación diferencial no homogénea y que resulta de la aplicación de esos dos operadores diferenciales consecutivos. Pues una vez que obtengamos esa solución de esa nueva ecuación diferencial, que va a ser de un orden más grande que la que ya teníamos, y después de comparar a la solución general de esa ecuación que obtengamos con la solución general de la ecuación homogénea, vamos a poder obtener a la propuesta de la forma que podría tener la solución particular psi de x. Lo que sigue después, pues, es encontrar quiénes son los coeficientes que aparecen en la propuesta de la psi de x. A partir de la sustitución en la ecuación homogénea y siguiendo el método de coeficientes indeterminados que ya vimos. ¿Está bien? Entonces, la ventaja de ocupar este método prácticamente es en que nos da automáticamente la forma que debe tener la función psi. En otro caso, si no lo quisiéramos ocupar, también es válido usar el método de coeficientes indeterminados y nosotros dar la propuesta de la función psi y fijarnos en la forma de la función g y en las soluciones linealmente independientes de la solución general de la ecuación homogénea asociada. ¿Sí? Pues entonces vamos a ver cómo se hace. Bueno, tenemos que aclarar que este método se utiliza cuando g de x es una función polinomial, exponencial, senoidal, cosenoidal, o es suma o producto finitos entre ellos.